Qué bueno es cuando los ojos del Señor, gracias hermano, están sobre nuestras vidas y sea cual sea nuestra condición, sea cual sea nuestra situación, podamos tener paz porque sabemos que Él está mirándonos y que Él tiene cuidado de nosotros y que Él nos ama de tal manera, de una manera infinita, de una manera maravillosa. Y enfrente de ese amor y de esa mirada sobre nuestras vidas, lo único que viene a nuestras vidas es paz. Decía David en uno de sus salmos, dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Cuando el Señor está en nuestras vidas, podemos tener esa fe en nuestras vidas, esa confianza, y podemos actuar con locura para el Señor. Podemos actuar con esa fe que vence al mundo y no siendo mediocres y no siendo hombres de poca fe, sino que siendo hombres que tenemos en nuestro corazón el sello del Espíritu Santo y testificamos y hacemos lo que haga falta por la causa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Padre, te honramos en esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio de poder adorarte, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está en medio nuestro. Señor, agradecemos. Señor, no somos merecedores, Señor, pero a ti te ha placido, Señor, el habernos llamado, Señor, el habernos escogido, Señor, de ahí, de ese pozo cenagoso en el que nos encontrábamos, Dios mío, para que tú puedas hacer una obra preciosa en nuestras vidas, Señor. Bendice este día jueves, Señor, de reunión, Señor, que pueda llegar nuestras oraciones, Señor, nuestra alabanza como olor fragante delante de tu presencia, y te sientas complacido de estos tus hijos, de estos hombres y de estas mujeres de las cuales tú pagaste un precio muy alto, con tu vida, con tu sangre, hasta la última gota de ella, por cada uno de nosotros. Siéntete complacido, Jesucristo, en esta tarde, con nuestras vidas. Estamos agradecidos, Dios, por todo lo que has hecho, por todo lo que sigues haciendo, por la paciencia, Dios, por la misericordia que sigues teniendo para con nuestras vidas, Señor. Perdónanos, perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, Señor, que impide muchas veces que tu obra, Señor, que el plan y que el propósito que tú tienes para nuestras vidas se lleve a cabo. Gracias te damos, Espíritu Santo, por redarguirnos, por mostrarnos, por hacernos alabar al Padre cada día. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Fuerte digan amén, porque miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Qué bueno que haya disposición de nuestros corazones. Vamos a ver la hora para no pasarme. Es un agrado poder compartir la palabra del Señor, ese pan que recibimos del Señor, poder darlo con alegría, poder dárselo a otros que tienen hambre también. ¿Hay algún hambriento aquí de la palabra del Señor, de ese pan de vida? Gloria al Señor. Empezamos un nuevo tema este mes, la locura de la fe, y es un tema muy importante. El Señor quiere locos para Él, que estén dispuestos a todo, que contagien a otros, que puedan ser hombres y mujeres que otros quieran imitar. Muchos de nosotros en el mundo queríamos y llegamos a un tipo de locura que no trajo nada bueno a nuestras vidas, que solamente era pérdida, que solamente era un saco roto. ¿Cuántos dicen amén?
no trajo nada bueno esa locura a nuestras vidas. Pero ahora el confiar en el Señor y el depositar toda nuestra confianza en Él, esa locura de fe en nuestras vidas va a ser algo precioso, algo que va a contagiar a otros, algo que va a querer ser imitado por otros, algo que acercará a Dios a muchos por medio de nuestra fe. Por eso dice que nuestra fe es la que vence el mundo. Y por eso yo te insto que en este mes tú no solamente te conformes con lo que escuchas, sino que puedas escudriñar la palabra del Señor, te puedas llenar de ella, puedas pedirle. Dice que el que tenga falta de fe, pídala. Y el Señor la dará abundantemente y sin reproche. Pide al Señor si no hay en ti esa confianza en el Señor. Si ya estás cansado del camino que has tenido, arrodíllate y pídele al Señor que Él pueda empezar a hacer una obra en tu vida. Pero Él necesita que tú te arrepientas, que puedas nacer de nuevo, para que Él pueda poner en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad en tu vida y en mi vida, y así podamos cada día dejar de pecar, porque su simiente está en nosotros, porque hemos creído y porque hemos confiado en Él. ¿Quieres confiar en el Señor? Esfuérzate entonces. Moisés le dijo a Josué: esfuérzate, Josué, esfuérzate. Yo sé que va a ser difícil el camino, pero esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, porque ya Moisés sabía lo que había pasado, ¿no? Desde un principio fue escogido él para poder liberar al pueblo de Israel. Y todas las plagas que él tuvo que ser intermediario por parte de Dios para que azotara al pueblo de los egipcios y él pudiera darle la libertad al pueblo de Israel, y ellos también pudieran ver el poder de Dios. Y muchas veces acontece eso en nuestras vidas, que vienen tantos golpes a nuestras vidas y no comprendemos de que Dios lo único que quiere traer a nuestras vidas es libertad. Y nos pasa una, y nos pasan dos, y nos pasan tres veces, y no te das cuenta de que Dios te quiere hacer libre. Porque la palabra lo dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y por qué sigues siendo un esclavo? ¿Por qué esa libertad de Cristo no te ha hecho libre aún? Porque no crees. Porque no crees. Y al que cree, todo le es posible. Cree en el Señor. Confía con todo tu corazón. Entrégale tu vida a Él y verás las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las verás en tu vida cada día, cada instante. Y es maravilloso como el Señor obra. Es precioso como el Señor hace ese milagro en nuestras vidas. Cómo quita lo que de repente pensamos que nosotros nunca íbamos a poderlo sacar. Y muchas veces dijimos: no, es que yo soy así, no voy a cambiar nunca. Pero miramos hacia atrás y vemos como Dios ha hecho un milagro, algo que nadie ha podido hacer, algo que nosotros por nuestras fuerzas no hemos podido dejar. Pero el Señor, al nosotros disponernos, Él lo ha hecho. La locura de la fe. Yo te invito a que abras tu Biblia en Éxodo, capítulo 14, versículo 15. En este versículo vemos, ya Moisés había sacado al pueblo de Israel, y habían visto tantos prodigios, tantos milagros, todas las plagas, como el Señor traía oscuridad, como el Señor traía truenos, como la naturaleza le obedecía, y acontecían muchas cosas en ese tiempo. Y aquí hay algo que el Señor puso en mi corazón al leerlo, y después de que sucedió todo esto y aconteció todo esto, todas estas plagas, ellos llegando al mar se encontraron con un obstáculo muy grande, en el cual Moisés iba a necesitar fe, porque él era el guía, él era el líder. Y aquí recibe una amonestación de parte de Dios, porque cuando nosotros empezamos a tener una relación con el Señor y empezamos a creer en Él, el Señor quiere que nosotros podamos tener iniciativa, que no solamente nos conformemos
con lo que el Señor puede hacer, porque Dios quiere utilizarnos como herramientas útiles en sus manos. Y Él quiere que nosotros tengamos esa locura en nuestras vidas de confiar en Él, de creer en Él, al hacer su voluntad. Y en este capítulo 14, versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, en un signo de pregunta, le dice, ¿por qué clamas a mí? Acontecía en los versículos anteriores que, claro, llegaron al mar y se dieron cuenta que los egipcios, porque nuevamente el corazón del faraón se había endurecido después de haberles dejado ir, pero el corazón de ellos se endureció nuevamente, y dice que trajo un montón de carros y de soldados y siguieron nuevamente, y ellos se dieron cuenta que estaban viniendo ellos, y todo el pueblo empezó a reclamarle nuevamente a Moisés, ¿por qué mejor no nos dejaste morir allá? ¿Por qué mejor no nos dejaste seguirle sirviendo? Y enfrente de un obstáculo que se les estaba presentando, que era el primero, porque ellos estuvieron viendo el poder de Dios en todas esas plagas. Las plagas venían al pueblo de Egipto, pero ellos eran libres de todas esas plagas. Y aquí se encontraban con un obstáculo que ellos tenían que haber confiado en el Señor con todo su corazón. Pero lo primero que hicieron unos fue quejarse contra la autoridad, contra el líder en ese momento, que era Moisés. Y también Moisés, ya podía haber él obrado, y él ya había podido también haber tenido una iniciativa en haber dicho, el Señor nos guardará, el Señor nos sacará de donde nos encontramos, y haber hecho y haber puesto en práctica su fe. Pero no fue así. Dios le tuvo que decir lo que tenía que hacer. Y muchas veces nos acontece esto a nosotros. Vamos a seguir la lectura para que lo podamos comprender. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjate tú, ¿para dónde iban a marchar? Si estaba el mar ahí. ¿Te das cuenta de que Dios quería hacer un milagro? Quería Dios darle la libertad, pero ellos vieron el obstáculo y se cegaron. Y hay muchos que ven el problema, ven la dificultad, y empiezan a quejarse, empiezan a buscar culpables. ¿Por qué me está pasando esto? Pero Dios, que sabía lo que iba a acontecer, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Qué locura, ¿no? Qué locura de ¿cómo se llama? De poder de Dios. Pero fíjate tú que aquí tuvo que decirle, Jehová a Moisés tuvo que decirle, pero ¿por qué clamas a mí, Moisés? ¿No has visto todo lo que he hecho? ¿No has visto todo lo que ha acontecido, todos los milagros que he hecho? ¿Y no tienes tú, prácticamente la iniciativa de poder poner en práctica tu fe y llevar adelante a mi pueblo? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Fíjate tú que aquí, claro, él se espabiló y tuvo que hacer caso a lo que Dios le estaba diciendo, y alzó su vara y efectivamente se abrió el mar en dos. Y dice que y el pueblo, pasó en medio del mar en seco, hermano. Y ni siquiera, estaba resbaloso, sino que dice la palabra aquí bien claro, en seco. Y Dios quiere mostrar sus milagros en nuestras vidas, hermanos, para que no tengamos nosotros esa debilidad espiritual en nuestra vida, sino que la fe, como don y como fruto del Espíritu Santo, pueda ser dos piernas importantes en nuestras vidas. Porque la fe viene como don, como un regalo de parte de Dios, pero también están los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Y aquí vemos una gran locura de fe, porque Moisés hizo caso en frente de una dificultad tan grande. Y muchas veces nosotros tenemos problemas tan simples, tan triviales, que no confiamos en el Señor de que Él puede solucionar esos problemas, de que Él puede traer luz a esa situación,
de oscuridad en la que nos podamos encontrar, pero tenemos que confiar en Él con todo nuestro corazón y veremos milagros grandes, hermanos, en nuestras vidas. Veremos que pesos innecesarios podremos sacar de encima de nuestras vidas, porque muchas veces queremos correr la carrera. Vemos que en este camino hay bendición para nuestras vidas, pero muchos se cargan con pesos innecesarios. Y dice la palabra que no pueden correr la carrera con paciencia porque hay pesos innecesarios en sus vidas. Despójate, dice la palabra más bien, de todo peso que te asedia. ¿Y qué dice? Y corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. En Él tenemos que creer, en Él tenemos que poner nuestra mirada, no en lo que hizo el de al lado, en lo que hizo el de la fe, sino que en Jesús, que Él es el autor de la fe y en el cual podemos encontrar bendición en nuestras vidas. Y un hombre con fe, hermano, puede hacer grandes cosas. Cuando hay fe en nuestras vidas, hermano, no hay cosa que no podamos hacer, porque sabemos que para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. Y aquí vemos algo milagroso, algo grande, que es abrir el mar. Pero aquí vemos que Moisés no tuvo iniciativa después de haber visto tantos milagros que Dios había hecho, sino que, oye, la queja del pueblo, viéndose ahí encerrados, sin tener para dónde escapar, para dónde seguir. Y el Señor nuevamente le tuvo que traer claridad. Y lo bueno que en esa claridad que Él le dio, Él hizo caso. Dios quiere traer claridad a tu vida, de que la situación difícil, que este tiempo difícil en el cual no ves salida para ningún lado y piensas que ya hasta aquí nomás llegas, Dios quiere abrir ese mar en tu vida. Dios quiere hacer un milagro precioso para que tú puedas llegar a ese lugar que Él tiene prometido para ti y para mí, que es poder conocerle y poder comprenderle. Cantábamos una alabanza recién que decía: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Y el Señor lo sabe todo. El Señor sabe cuáles son tus pensamientos, cuáles son mis pensamientos. No le podemos engañar. ¿Continuarás queriendo engañar al Señor? ¿No corriendo legítimamente la carrera que tenemos por delante? Porque dice que el que no corre legítimamente la carrera no va a alcanzar el premio. Corre legítimamente cada día, aunque te cueste, aunque tropieces muchas veces en el camino, pero párate y continúa con un corazón verdadero, con un corazón contrito y humillado. Como decía Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y hay unos que quieren tomar atajos, se quieren ir a otras ciudades y no pasar por la disciplina. Ese es un atajo, porque si hicimos mal tenemos que ser disciplinados, ¿no? Pero como estamos siendo disciplinados, tomamos un atajo: no, me voy para La Serena. Y no es así. Dios quiere hombres y quiere mujeres valientes. Dios quiere hombres y mujeres que confíen con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Y eso producirá una locura de fe que contagiará a muchos, que sacará a muchos del error y a muchos de sus equivocaciones y a muchos de la situación en la que se encuentran de esclavitud. Pero ojalá tú y yo podamos ser uno de ellos, que tengamos claridad en nuestras vidas y iniciativa para que confiemos en el Señor cada día más. Génesis capítulo 13, versículo 9. Aquí vemos un hombre que tenía seguridad, confianza en el Señor completamente. Y aquí había una disputa entre dos hombres, entre Abraham y Lot, y tenían mucho ganado, tenían muchas posesiones y se estaba causando un problema. Dice en los versículos anteriores: y Abraham
dijo unas palabras a Lot para que sus pastores no se estuvieran peleando, sino que cada cual pudiera tener un lugar donde poder expandirse y trabajar de una mejor forma. Y dice en Génesis 13, versículo 9, le dice Abraham a Job, le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Le estaba diciéndole a Lot, para que no hubiera problemas entre ellos y pudieran tener una solución. Aquí vemos que un Abraham estaba teniendo una iniciativa, pero también había una seguridad en él, porque fíjate tú lo que le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que apartes de mí. Dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjate tú qué confianza tenía Abraham en el Señor, en Dios, porque le estaba dando a escoger a Lot. ¿Y qué sucede cuando nos dan la oportunidad de escoger? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando dice, escoge tú primero, te doy la oportunidad, ¿qué hacemos? Aseguramos el chancho al tiro. Claro, al tiro vemos, ya me dio a escoger y aseguro el chancho al tiro. Y fue lo que hizo Lot. Dice que se paró y dice que alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. Dice que vio el río ahí, que todo era verde y que, oye, dijo, ahí para allá. Pero lo que yo quiero que en esta noche puedas entender, la iniciativa primeramente que tuvo Abraham de no asegurar el chancho él, porque él era una autoridad. Lot le seguía para donde él le dijera. Pero aquí dice que él le dio la oportunidad a Job, le dijo, oye, está toda la tierra delante de nosotros, no nos peleemos, yo te ruego que tú te apartes de mí. Si tú fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo a la izquierda. Vemos una confianza en el Señor. Vemos aquí que no hay límites en la creencia que tenía Abraham, sino que confiaba completamente en lo que Dios tenía preparado para él. ¿Por qué? Porque él tenía actitud en su vida, tenía iniciativa, tenía una confianza, tenía una identidad clara, sabía a quién le servía. Y muchas veces falta eso en nuestras vidas. Por eso sigues como estás, por eso no avanzas, por eso no eres bendecido de parte de Dios. Por eso el Señor no puede seguir terminando esa obra que comenzó en tu vida, porque eres impedimento con tu incredulidad, con tu falta de perseverancia para el Señor. Y por eso el Señor quiere hacer algo precioso contigo, conmigo. Quiere volverlos locos al confiar en Él. Quiere volvernos con una identidad clara, que somos sus hijos, que le pertenecemos, que Él tiene cuidado hasta cuando se caen los cabellos de nuestra cabeza. Aunque no sé cómo hará con los peladitos, pero el Señor lo tiene todo bajo control. Solamente quiere que te dispongas, solamente quiere que tú puedas llevar a cabo su obra. Necesitamos nuestra propia fe. Una fe, no sirve obrar con la fe del hermano. Y muchas veces venimos a la iglesia y aplaudimos porque el de al lado aplaude. Cantamos porque el de al lado canta. Levantamos nuestras manos porque nos dicen que las levantemos. Pero qué bueno es poder tener esa fe en nuestras vidas y abrir nuestra boca para alabar al Señor. Qué bueno es poder tener esa confianza, esa gratitud en nuestros corazones y alabarle libremente al Señor. Yo por eso, cuando, no sé si se habrán dado cuenta, cuando yo alabo al Señor ahí adelante, yo cierro mis ojos. Porque es mi fe la que cultivo al cerrar mis ojos. Porque yo estoy ahí cantándole al Señor, no a ti. Estoy ahí queriendo recibir de parte del Señor su presencia, su llenura. Porque sé que necesito cada día más confiar en Él. Y es su presencia en nuestras vidas la que nos da esa seguridad de poder caminar, de poder cada día salir adelante, corriendo esta carrera que tenemos por delante.
Tengo dos historias que han estremecido mi corazón. Las conocemos y es sobre Daniel. Voy a resumir un poco. La primera, una de las primeras experiencias que tuvo Daniel, una de las segundas primero, después voy a dar la otra, y es donde Daniel es echado al foso de los leones. Pero aquí hay algo que me resaltó mucho y que recibí mucho de parte del Señor: cómo esta locura de fe en la cual actuaba Daniel contagió al rey Darío. Y primero vemos a un rey, vemos a un líder que estaba aquí teniendo un poco de fe por lo que estaba viendo en Daniel. Y muchos, como te decía recién, actuamos en una fe donde vemos a los demás, pero no es una fe que nosotros tengamos y que podamos, al tener esa fe, actuar con locura para el Señor, que podamos hacer lo que haga falta para el Señor. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, que podamos tener una identidad clara, como te decía. Pero aquí vemos a un rey que solamente tenía una confianza en el Señor prácticamente por la fidelidad que tenía este hombre, este siervo de Dios, que era Daniel. Voy a leerlo rápidamente. Dice en Daniel, capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo del 12 en adelante, dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos, dice, sátrapas, diesen cuenta para que el rey no fuere perjudicado. Pero Daniel dice que era superior a estos 3. A estos 3 sátrapas, dice aquí, gobernadores, porque había en él un espíritu superior. O sea, aquí vamos viendo varios atributos de Daniel. Era uno de estos 3 gobernadores. Dice que Daniel era superior a estos 3 gobernadores, y más aún dice que había en él un espíritu superior. Y el rey, dice, pensó ponerlo sobre todo su reino. Fíjate tú, cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor pone bienes en nuestras manos. El Señor pone obra en nuestras manos. El Señor pone almas a nuestro cuidado. El Señor hace cosas grandes cuando nosotros tenemos en nuestras vidas esa confianza en el Señor. Dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Dice, en lo relacionado al reino. Querían buscarle ahí algo en lo que él fallara. Pero dice, más no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Daniel era fiel. Y dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate tú, un hombre fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Dice, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino que hallamos contra él en relación, dice, a la ley de su Dios. Empezaron a generar un plan, porque como no pudieron buscarle la falta a Daniel, hicieron y generaron un plan para poder irlo a acusar al rey. Y sigue diciendo, yo te aconsejo que tú puedas leer esta historia porque es muy bonita. Yo voy a resumir algunos versículos. Llegó este momento, acusaron a David de una forma, porque ellos crearon un plan para poder ir a acusar a David. Dice en el versículo 8, en el cual estos hombres crearon una situación en la cual el rey tuviera que juzgar a Daniel y lo pudiera castigar, porque era el plan que ellos querían, que ellos pudieran castigar a Daniel, porque tenían celo de él, porque Daniel era un hombre fiel, era un hombre que tenía un espíritu superior, era un hombre que no tenía vicio ni falta en su vida, y crearon esto y fueron delante del rey. Dice, y todos los gobernadores del reino y los magistrados y los sátrapas, príncipes y capitanes acordaron por consejo
que comulgues un edicto. Fueron ante el rey y este edicto era de que en el espacio de 30 días nadie del pueblo podía orar a un Dios o clamar a algún Dios que no fuera el rey, que hiciera alguna petición que no fuera el rey. Entonces, y lo hicieron firmar como dice aquí, edicto, lo hicieron firmar, lo hicieron poner su anillo de los príncipes, porque había una ley que se llama ley de Media y de Persia, que cuando esta ley se ejecutaba por el rey, dice que no, ya el rey, aunque se arrepintiera, no se podía echar para atrás. Fíjate tú que todos estos que acusaban a David, cómo conocían las leyes, y hicieron todo una trampa ahí para el rey, para que perjudicara a Daniel. Dice que, bueno, el rey firmó esto, ¿y qué sucedió? Que este rey firmó, pero Daniel se enteró de lo que había acontecido, y igual él oró al Señor. O sea, vemos aquí una locura, porque ¿qué pasaba con estos hombres que orar en ese espacio de 30 días a otros dioses o clamaran a otros dioses que no fuera el rey? Iban a ser echados al foso de los leones. Y aquí vemos una locura de fe muy grande. Daniel tenía su confianza completamente puesta en Dios y le daba igual lo que pudiera acontecer. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, nos tiene que dar igual lo que nos pueda acontecer. Aún nuestras vidas no tienen que ser impedimento para que nosotros podamos servir al Señor en donde Él nos quiera. Y Daniel lo tenía claro. Dice, y ahora en el versículo 8 dice, y ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Y qué sucedió? Entonces se juntaron, dice, aquellos hombres y hallaron a Daniel orando en presencia de su Dios y fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, dice, un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier cosa a Dios u hombre fuera de ti, oh rey, le dice, sea echado al foso de los leones? Y él respondió al rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, dice, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol lo trajo para librarlo, porque el rey este hombre sabía, tenía una confianza que no era una confianza que era de él, sino que era una confianza por los atributos que tenía Daniel, porque sabía que era fiel, que era un hombre que no tenía vicios, que era un hombre que, oye, no había alguna cosa mala en su vida, sino que hacía la voluntad del Señor, y el rey confiaba en la actitud que tenía este hombre. Entonces le quiso librar, porque cuando vio que había metido la pata y que este hombre iba a ser perjudicado, ya voy a llegar a lo que quiero que podamos entender. Dice entonces que este rey mandó a que trajeran a Daniel para llevar a cabo el edicto que él mismo había ordenado por la trampa que estos hombres habían tramado. Dice, entonces el rey mandó a que trajeran a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjate tú que él sí tenía algo de confianza en Dios. Dice, y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que él te libre. O sea, este rey tenía
una fe, o sea, no una fe, sino que tenía una confianza por lo que veía en Daniel. Porque aquí lo dice, ojalá, dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Aquí vemos que el rey estaba viendo cómo Daniel le servía. Y nosotros cuando le servimos al Señor, las demás personas lo ven. ¿Qué tú crees que no lo ven? Cuando tú sirves con integridad al Señor, las demás personas lo ven. Las demás personas también se contagian y empiezan a recibir de parte del Señor también. Por eso es importante que nuestra fe en el Señor sea una fe genuina, que sea una fe constante, que un día sí confío y un día no, sino que nuestra fe sea constante. Y aquí vemos a un Daniel que a pesar de que había un edicto, que a pesar de que había una prohibición, él fue constante. Y igual se arrodilló 3 veces al día y oró, aunque había un edicto, había un peligro que le iba a acontecer a los que no clamaran, a los que clamaran a algún Dios que no fuera el rey. Pero fíjate tú cómo estaba siendo contagiado este hombre, este rey, donde le dice, ojalá el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y traída una piedra, dice, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y dice, y se fue, y se le fue el sueño, o sea, estaba turbado este hombre. Al día siguiente dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, ¿qué dice? Aquí vemos que este hombre estaba empezando a recibir, porque vemos aquí que un Daniel no reprochó, no puso obstáculos, que vemos a un Daniel que tenía una fe que era locura. O sea, bueno, si tengo que pagar porque oro 3 veces al día al Señor, bueno, si me quieren echar al foso, y fue echado al foso de los leones. Pero vemos aquí un hombre que estaba siendo contagiado, y es lo que yo quiero que tú puedas entender. Si tú confías en el Señor, muchos serán contagiados, muchos serán alcanzados por esa locura de fe, por ese caminar de fe cada día. Y hay muchos aquí que rompen ese puente de salvación para su familia. Yo siempre se los digo, a veces de repente tú eres solamente un puente de salvación para que tu mamá, para que tu esposa, para que tus hijos, para que tus cercanos puedan venir a conocer al Señor. Pero como tú cortas ese plan de salvación por no seguir adelante, por no tener una continuidad, por no confiar en el Señor, muchos pierden el seguir recibiendo del Señor, pierden el seguir confiando en el Señor. Pero aquí vemos a un hombre que estaba recibiendo fe por la locura de fe que estaba teniendo Daniel. Sigamos en la lectura. Dice: luego el rey fue al palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Dice, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, dice, llamó 2 veces a Daniel, pero no había una seguridad, porque dice aquí que lo llamó con tristeza, lo llamó triste. O sea, no había una seguridad, porque si hubiese una seguridad, lo dice, Daniel, ya sale, ya amaneció, ya pasaste la prueba, ya pasaste la dificultad. Pero no había una seguridad, no había una locura de fe en su vida todavía como la había en Daniel. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, que Él quiere producir una locura de fe en nosotros para que podamos confiar completamente en Él, sea cual sea la situación, sea cual sea el motivo, la situación, podamos confiar en Él. Y fíjate tú que este hombre, cómo recibía fe, dice, pero le llamó con una voz triste y le dijo, Daniel, siervo
del Dios viviente. ¿Viste? Fíjate tú cómo él reconocía, cómo él sabía quién era Daniel, a quién le servía. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Pero lo dijo triste. No estaba viendo si en realidad había acontecido lo que él pensaba al ser Daniel un siervo de Dios, un siervo del Dios Altísimo. Y fíjate tú qué alucinante de que es en el versículo 21, donde le dice: entonces Daniel le respondió. Y desde aquí en adelante este rey ya no sigue siendo el mismo. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que al poder nosotros tener una propia fe en nuestras vidas, una propia confianza en Él, ya no sigamos siendo los mismos, sino que podamos contagiar a otros, así como Daniel contagió a este rey. Fíjate tú, en los versículos más adelante, este rey empezó a dar edictos y empezó a contagiar a otros que adorasen a Dios, que no hicieran cosas que no correspondían ante los ojos de Dios. Y dice: entonces Daniel le respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Fíjate que Dios sabe cómo andamos. Dios sabe por dónde vamos. A Él no le podemos engañar. Y por eso Él fue confiado al foso de los leones, porque sabía que Dios tenía cuidado de Él. Dice que Dios envió un ángel, la cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, le dijo: no he hecho nada malo. Entonces dice, fíjate tú, se alegró el rey en gran manera a causa ¿de quién? A causa de él, a causa de la confianza, a causa de esa locura de fe, de confianza que tenía Daniel en Dios, en ese Dios viviente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer con otros. Tenemos que causar alegría en otros, al ver ellos nuestra fe, al ver ellos nuestra constancia, al ver ellos que no nos avergonzamos, al ver otros que no negamos la fe, sino que cada día la mostramos para que otros puedan también conocer a ese Señor maravilloso que nosotros también conocemos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y fíjate tú, y ninguna lesión se halló en él, porque había ¿qué? Había confiado en Dios. ¿Y qué es confiar en Dios? Es tener fe en Él, es creerle a Él con todo nuestro corazón. A mí siempre me suele querer robar el diablo un poco la fe a inicios de mes, porque son tantos a veces los gastos, son tantas las cosas que hay que pagar, y nos vemos a fin de mes que ya tenemos que comenzar de nuevo, y muchas veces el diablo nos quiere robar la fe. Pero qué bueno que podamos tener una identidad clara y decir firmemente: yo confío en el Señor, esta es su obra y Él no nos desamparará, Él no nos dejará. Pero hay que hacer algo, hay que poner manos a la obra. No nos podemos echar y bueno, ya el Señor traerá, sino que tenemos que poner manos a la obra, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ser enteramente preparados para toda buena obra. El rey se alegró, Daniel fue sacado del foso, y fíjate tú, ya el rey tenía una fe propia, que es lo que yo quiero compartirte de parte del Señor, que tú puedas recibir en esta noche. Dios quiere poner una fe en tu corazón, una confianza en tu corazón. Quiere poner el querer como el hacer por su buena voluntad en ti, para que tú puedas actuar con locura para Él, sirviéndole en lo que haga falta. Dice, y el rey dice, y dio la orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel,
Y dice, y fueron echados al foso de los leones. Y aquí vemos una consecuencia tan grande, que los que acusaron a Daniel, fíjate tú, fueron traídos, y no solamente ellos, sino que dice aquí, sus hijos y sus mujeres. Y muchas veces nosotros, por no tener una confianza propia en nuestras vidas, cometemos tantos errores, andamos acusando, andamos haciendo cosas indebidas que no tenemos que hacer, y los que pagan el pato son nuestros hijos, son nuestras esposas, son nuestras familias, son nuestros cercanos, son aquellos que supuestamente queremos pero no hacemos nada para que ellos en realidad no reciban el daño por nuestra culpa. Y por eso hoy Dios quiere poner en tu corazón esa confianza en Él, quiere poner esa claridad, quiere darte una identidad clara como se la dio a este rey. Y dice que sus hijos y sus mujeres, y dice, y aún no habían llegado al fondo del foso, fíjate tú. Y Daniel estuvo ahí en el foso toda la noche. Dice que estos hombres aún no habían, estos hombres, estas mujeres, estos niños, dice que aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, y dice que y quebrantaron todos sus huesos. No estaba la protección de Dios con ellos. Yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Tú tienes la protección de Dios? ¿Andas con paz? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bueno que nosotros podamos vivir confiados. Aquí vemos unos hombres, unas mujeres, unos hijos que pagaron el error de sus padres porque no vivían confiados, sino que había envidia en ellos. Porque Daniel era fiel, porque Daniel tenía un espíritu superior al de ellos, porque no había vicios ni cosas malas en su vida, sino que era un hombre íntegro, un hombre recto. Sigue diciendo que quebrantaban todos sus huesos. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Ya este rey tenía una fe, tenía una confianza que había sido contagiada por David y que Dios había puesto en su corazón también. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Fíjate lo que le dijo: paz os sea multiplicada. De parte mía, dice, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, que dice, todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de estos leones. Fíjate tú que ya este rey tenía una confianza en el Señor, pero vemos una locura de fe de Daniel, que oye, aunque hubo un peligro, aunque hubo un edicto, él siguió confiando en el Señor. Se arrodillaba 3 veces al día, oró al Señor, confió en el Señor, aunque había un momento de dificultad, aunque había un momento en el cual su vida estaba siendo puesta en peligro, pero él tenía una confianza en el Señor. Y Dios quiere que tú puedas tener una confianza en el Señor. Que tú puedas tener, si tú quieres salir de esa situación complicada en la que te encuentras, confía en el Señor. Porque ese confiar en el Señor contagiará a otros. Porque ese confiar en el Señor hará que muchos también se puedan acercar al Señor. Y tú puedas ser una herramienta útil para el Señor. Y puedas obrar en esa locura, en esa confianza, porque el estar en este ministerio es una locura de fe. Apenas empiezas a dar tu testimonio, dicen, pero tantos años llevas ahí y no tenés ni sueldo, y no tenés ISAPRE, no tenés esto, no tenés... Estás loco, te dicen. Pero uno sabe que es una bendita locura. Uno sabe lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Uno sabe
de tantos fosos de los leones que el Señor nos ha librado. Porque yo estoy más que seguro de que donde yo me encontraba en esa situación de esclavitud en la que me encontraba, Dios me libró de ser despedazado. Y todos sabemos por los fosos que hemos pasado, en los fosos que nos hemos encontrado, pero aquí estás, sin ni un hueso roto, intacto, para que puedas tener una fe personal en el Señor y también puedas también transmitir esa fe a otros, para que puedan recibir al Señor en su corazón. Si en realidad tú quieres ser este hombre que pueda confiar en el Señor, tienes que hacer algo. Tienes que arrepentirte con todo tu corazón. Porque dice que el que cree será salvo. Y el que no cree no será, dice, ya ha sido condenado. Por eso es importante que tú creas en el Señor con todo tu corazón, que te dejes de perder el tiempo, que en realidad pongas todo lo que esté a tu alcance para poder confiar cada día más en el Señor. Me quedé corto con una de las historias que es más alucinante. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos al horno de fuego. Y como el rey Nabucodonosor, al ver, dice, algo me resaltó mucho y me estremeció, que dice que se enojó de tal forma el rey Nabucodonosor, porque Sadrach y Abednego y no quisieron doblegarse delante de él. Y dice que el rey hizo que encendiera el horno 7 veces más fuerte de lo que lo encendían. Y aún dice que los hombres que lo fueron a tirar murieron al tiro. Murieron al tiro, los 3 hombres que fueron a echar a esto. Pero dice que cuando él vio, dijo, oye, estos hombres no estaban atados. Dice que llamó a los hombres más fuertes que él tenía en su ejército para que los amordazaran y los ataran, porque estaba enojado con ellos. Pero dice que cuando él miró, andaban sueltos caminando. Y no habían solamente 3, sino que habían 4. Y vio el poder de Dios, donde estos hombres no se quisieron humillar, no quisieron hacer la voluntad del rey, sino que se humillaron delante de Dios. Y Dios quiere que tú y yo nos humillemos. Dios quiere que tú y yo le creamos con todo nuestro corazón. Y dice que cuando este rey Nabucodonosor hizo salir a estos siervos del Dios viviente, porque lo dice así, dice que ni siquiera olían a fuego, ni siquiera sus ropas, ni siquiera su cabello, nada había sido quemado. Y fíjate tú la diferencia de los que lo echaron, se fulminaron al tiro por el fuego que había antes de que lo echaran. Fíjate qué cosas tan alucinantes, qué locuras de fe en confiar en el Señor. Y Dios quiere contagiarnos con esa locura. Dios quiere contagiarte a ti y a mí para que podamos hacer grandes cosas para Él. Para que podamos evangelizar, para que no nos callemos, no tengamos vergüenza. ¿Y sabes por qué muchas veces tienes vergüenza? Porque no eres fiel delante del Señor, porque no eres recto delante del Señor. Por eso no tienes autoridad para poder hablar, porque el diablo te acusa. Y ojalá cada uno de nosotros nos esforcemos cada día para que en nosotros no haya nada de qué avergonzarnos, sino que ocupemos bien la palabra de verdad, esa palabra que ha traído libertad a nuestras vidas y que hoy nos tiene aquí, no en un hueco, no en una botillería tirados, sino que nos tiene aquí, pudiendo recibir la palabra de Dios, pudiendo alcanzar esa misericordia que Dios tiene con tu vida y con la mía. No solamente para que nosotros seamos alcanzados, sino que en esa locura de fe que podamos recibir, podamos actuar y contagiar a muchos, así como por medio de Daniel, este rey fue contagiado con la fe. Y dice que al tiro hizo un edicto y a todas las naciones, a todas las lenguas. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Confía en el Señor, esfuérzate. Busca cada día su presencia. No hay cosa más maravillosa que la presencia de Dios. No hay cosa. Yo agradezco a Dios porque
llegué a los 16 años a este ministerio y ya tengo 35 años y ya han pasado 19 años y miro hacia atrás y digo, ya le doy gracias al Señor porque me sacó a temprana edad de las drogas, de haber malgastado mi vida y oye, y soy agradecido, aunque he cometido errores y no soy una persona perfecta, pero me esfuerzo cada día. Dios quiere que tú te esfuerces, que te esfuerces, que no seas un cobarde, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y el más importante, de dominio propio. ¿Hay alguno aquí que necesita dominio propio? Busca al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche tu palabra. Señor, contágianos, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre, para que podamos ser hombres y mujeres capaces, Señor, de creer, Señor,